en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje se ha tomado para tomar una enseñanza, y se ha tomado sin contexto. ¿Qué significa sin contexto? Significa que no se ha mirado el fundamento de la palabra de Dios que está antes y después de este versículo para establecer una doctrina o una enseñanza. Una doctrina no se puede establecer o fundamentar sobre escrituras o versículos aislados que no tienen un contexto y una definición bíblica sobre de ellos, sino que en todo lo que se fundamenta como doctrina, una de las cosas que se tiene que mirar es el contexto de aquella escritura. Es decir, el contexto significa qué dice la Biblia antes, qué dice la Biblia después acerca de este mismo tema, acerca de este mismo punto. Entonces, en esta noche vamos a meditar en esto. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y se toma esta porción, ¿verdad? Dos puntos que se toman aquí, ¿verdad? Y se habla de que dijo Dios, hagamos. Y cuando dice hagamos, se dice que Dios estaba hablando en gloria en el cielo, que estaba hablando el Padre acá, el Hijo acá, el Espíritu Santo acá, en una conferencia, dialogando y platicando y diciendo hagamos al hombre. Este es el fundamento que se ha establecido, que se ha tomado, que se ha argumentado, pero la Biblia no dice tal cosa. ¿Por qué digo que la Biblia no dice tal cosa? Porque aquí la Biblia no nos enseña un fundamento como ese. Aquí la palabra de Dios en ningún momento está diciendo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien estaban hablando en gloria separadamente. Primeramente porque Dios no está separado en gloria. Dios es un solo Dios en gloria. En la tierra hemos conocido tres diferentes manifestaciones en general: la manifestación de Dios como Padre, la manifestación de Dios como Hijo, la manifestación de Dios como Espíritu Santo. Pero no podemos separarlo en gloria diciendo que aquí está un Dios, acá está otro Dios y aquí está otro Dios, porque terminaríamos con tres dioses. Se dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Hijo es Dios, si el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y aquí está uno, aquí está el otro y acá está el otro, y están separados y son independientes el uno del otro, entonces terminaremos con tres dioses. Cuando se hace esa pregunta, no se sabe responder a esa pregunta. Hasta el momento a nadie he escuchado que pueda responder esa pregunta. Y la única respuesta que se dice es el santísimo misterio de la Trinidad. Es un misterio, cosa que la Biblia no dice tampoco tal cosa. Es un misterio para quien no conoce o no tiene la revelación de la palabra. Pero para el que tiene la revelación de la palabra, lo que antes era un misterio, ya no es un misterio. El misterio que estaba oculto ha sido revelado a los hombres. Ha sido revelado para que los hombres tengamos el conocimiento, el entendimiento de ese Dios soberano, de ese Dios único, de ese Dios verdadero. Amén. Entonces vamos a estar meditando en por qué dice la Escritura aquí en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a ser concreto y voy a ser breve porque tengo muchas escrituras que compartir con ustedes. Pero lo primero es que cuando dice entonces dijo Dios, esta palabra Dios, se dice que la traducción original es la palabra Elohim, que es un nombre tanto plural, que habla de una pluralidad de Dios, como de una singularidad. Y este nombre en todo lo que es el Antiguo Testamento se encuentra más de 2500 veces que aparece este nombre. En nuestra Biblia solamente aparece, ¿verdad?, el nombre Dios, pero en los originales se encuentra Elohim, ¿verdad?, del cual se deriva o se cree que está hablando de una expresión plural de Dios.
Y de ahí se toma la primera enseñanza o el primer fundamento para decir, ahí está. Como Dios es Elohim y como Elohim es un nombre plural, entonces quiere decir que Dios es más que uno. Dios se compone de tres diferentes personas, de tres diferentes deidades, cosa que la palabra de Dios no respalda ni aprueba. Es un simple concepto humano. Cuando la Biblia puede hablar de Elohim, de una pluralidad de Dios, no está hablando de que Dios sea más de uno o de que Dios se componga de diferentes personajes separados o diferentes, sino que hablar de una pluralidad de Dios es hablar de la grandeza del poder de Dios. A Dios no se le puede definir con una singularidad solamente diciendo Dios, por ejemplo, es bueno, porque Dios es más que bueno. ¿Sí me explico? No se puede decir solamente Dios es amor, porque Dios es más que solamente amor. No se puede decir solamente Dios es poder, porque quedaría muy corto el concepto de Dios. Dios es más que un simple nombre o título singular. ¿Sí me explico? Si se limitara al nombre de Dios, a una singularidad, a decir solamente Dios es bueno y hasta ahí queda el concepto de Dios, entonces diríamos Dios es bueno, pero a lo mejor no es poderoso, a lo mejor no es sabio, a lo mejor no es inteligente, etcétera. Pero Dios se manifiesta en una pluralidad de títulos, se manifiesta en una pluralidad de manifestaciones. ¿Por qué? Porque no es suficiente una sola manifestación, un solo título para describir la grandeza de Dios. Por eso cuando se habla del Señor Jesús en Isaías 9:6, se dice que sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se habla de una pluralidad, diferentes nombres, diferentes títulos, diferentes expresiones que están expresando, están identificando el carácter de Dios. Entonces Dios es tan grande que necesitamos una pluralidad de nombres que en verdad son títulos para poder describir su grandeza. Él es admirable y es consejero y es Dios fuerte y es Padre eterno y es príncipe de paz y es Emmanuel, Dios con nosotros, y es Alfa y Omega, principio y fin, y es la roca eterna y es el buen pastor. Él es mucho más de lo que nosotros podemos pensar, podemos imaginar. Por eso su nombre se define en un sentido de pluralidad, porque su grandeza es demasiado grande. Entonces, para poder hablar de Dios se necesita hablar de una pluralidad. Se necesita hablar del Padre, se necesita hablar del Hijo, se necesita hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él como Dios no solamente es Padre y se manifestó como Padre y se dio a conocer como Padre y hasta ahí se detuvo. No, también se manifiesta como Hijo, también se manifiesta como Espíritu Santo. Es una diversa manifestación de la deidad de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y ahí comienza a manifestarse Elohim, la pluralidad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces el hecho de que tenga cualidades, de que tenga diferentes nombres que en verdad son títulos que lo describen como el consejero, como el buen pastor, como admirable, como Dios fuerte, eso no significa que uno es el admirable, otro es el consejero, otro es el Dios fuerte, otro es el buen pastor, otro es la roca eterna, otro es el sanador. No, es uno solo el que lo llena todo. En Él se encuentra todo lo que el hombre necesita. En Él se encuentra toda la grandeza de Dios, toda la gloria de Dios. ¿Quieres un doctor? Lo encuentras en Cristo. ¿Quieres un abogado? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un consejero? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un Dios fuerte? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un Padre eterno? Lo encuentras en Él. ¿Quieres al príncipe de paz? Lo encuentras en Él. ¿Quieres al Alfa y Omega? Lo encuentras en Él. Lo que tú necesites lo tienes en el Dios de los cielos. Aleluya. Ahí lo tienes para tener acceso a Él. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar en el siguiente punto, ya que es donde quiero detenerme más ampliamente. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim, un nombre plural hablando de la grandeza de Dios, de las diversas manifestaciones y títulos por el cual Dios se da a conocer a los hombres. Amén. Entonces no está hablando de que sean muchos dioses, sino de un solo Dios que es tan grande que necesita expresarse a sí mismo a través de una pluralidad de manifestaciones,
de nombres, de títulos, de expresiones. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, sigamos leyendo. Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se dice, ahí está, hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Repito, se dice que hablaba el Padre separado, del Hijo separado, del Espíritu Santo separado, cosa que la Biblia no dice eso. Es imaginación humana, porque la Biblia no dice tal cosa. ¿Qué dice la Biblia entonces? Vamos a mirar con quién hablaba Dios y a qué se refería, ¿verdad? Dios, primeramente, sin ir muy lejos, el mismo versículo 27 aclara y dice: y creó Dios. No dice y crearon, sino y creó Dios, singular, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios mismo, en singular, un solo Dios, es el que creó al hombre, es el que hizo al hombre, es el que formó al hombre. Pero entonces, ¿por qué dice aquí hagamos al hombre? ¿Qué significa esta expresión hagamos? ¿Con quién hablaba Dios cuando decía hagamos al hombre? ¿Sí me explico, mis hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a comenzar a ir a través de la escritura. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta aquí miramos que Génesis 1:26 no nos da claridad. Deja para que la mente vuele a lo que se quiere imaginar la persona. No dice una cosa u otra. Miramos que Génesis 3:22 tampoco nos da un fundamento. ¿Con quién hablaba? El hombre es como uno de nosotros. Ahora vamos a Génesis 11, que dice la palabra, del versículo 6 al 9. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién fue quien descendió? Se le toma el mismo crédito y se dice fue el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres personajes distintos, los que descendieron a confundir las lenguas de aquellos hombres que edificaban la Torre de Babel. La Biblia no dice tal cosa. Esa es imaginación humana. La Biblia solamente dice: y dijo el Señor, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces descendamos. ¿Con quién hablaba Dios? Todavía no nos da luz la palabra. Todavía no analizamos ni entendemos de quién estaba hablando. Si decimos era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, era tal o tal otra cosa, vamos a estar usando nuestra imaginación y no es algo bíblico. ¿Sí me explico? Porque aquí no nos da luz la palabra para decir de qué está hablando Dios, con quién está hablando Dios. Bajemos y confundamos ahí su lengua. ¿A través de qué se mueve Dios? ¿A través de quién se mueve Dios? Vamos a estar hablando en esta mañana de la extensión de Dios hacia los hombres. Y vamos a estar hablando de algo muy hermoso. Vamos a la palabra. Vamos ahora a mirar la otra porción, la otra cara de la moneda. Esta es la primera cara de la moneda. Las escrituras que se toman para argumentar esa separación de Dios. Que Dios habla en plural. Que Dios dice hagamos. Que Dios dice descendamos. Que Dios dice ¿quién irá por nosotros? Estas expresiones se han tomado para fundamentar, para establecer una doctrina, separando a Dios de una manera en tres diferentes personas, diciendo que este es uno, este es otro y aquel es otro, y son tres distintos el uno del otro, cuando en verdad es uno solo con tres diferentes manifestaciones. Pero bueno, vamos a mirar ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué dice en verdad la palabra? Ya miramos lo que no dice la palabra. La palabra no dice en ningún momento quién era, no dice con quién hablaba Dios, no dice a quién se dirigía Dios. Si se dirigía a otro personaje, ¿a quién se dirigía Dios? Aquí no miramos un fundamento para mirar a quién se dirigía. Vamos a mirar ahora el fundamento, a quién se dirigía Dios. Vamos a la palabra. Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 17.
Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. ¿Quién es quien está a la mano derecha y a la mano izquierda del Señor? El ejército celestial. ¿Cuál es el ejército celestial? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo el ejército celestial. El Señor está rodeado de ángeles alrededor de él. Diferentes grados, diferentes niveles, diferentes clases de ángeles que están rodeándole. Pero es lo que le rodea. Y dice el versículo 19: y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con el ejército de los cielos. ¿Con quién estaba hablando? Con su creación angelical. Tenía ángeles a su mano derecha, tenía ángeles a su mano izquierda, y él hablaba con ellos y les preguntaba y les decía: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de esta manera y otro decía de otra manera. Dios es un Dios que le gusta tener comunión y relación con su creación. Si me explico, Dios es todo sabio, todo lo sabe. ¿Usted cree que Dios necesita a alguien que le dé un consejo? No, a nadie. El Señor no pregunta, ¿verdad? ¿Quién inducirá? ¿Quién irá y quién subirá e inducirá a Acab, rey de Israel, para que caiga? No está preguntando porque él necesite un consejo y de repente se encuentre sin saber qué hacer y diga: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Tengo que preguntarle a un ángel para que él me diga a ver cómo le hacemos, a ver si tiene alguna idea. No, de ninguna manera. Ese no es el Dios al que le servimos. El Dios al que le servimos no es el que recibe dirección, es el que da dirección a todo ser viviente, a toda criatura celestial y terrenal, a ángeles y arcángeles. Él es el que los dirige, Él es el que los guía, Él es el que les enseña. Él es la sabiduría viva, fluyente, que llega hacia su creación. Aleluya. Pero ¿por qué Dios habla con la creación? Cuando Dios llega al huerto de Edén después de que el hombre pecó, llega paseándose y pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Será que Dios ignoraba dónde estaba Adán? ¿Será que lo andaba buscando? ¿Dónde se escondería? ¿Dónde andará? ¿Por qué no lo encontraré? Como el padre anda por ahí buscando a un hijo, literalmente hablando. No, Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que había hecho. Pero Dios es un Dios relacional. Es un Dios que tiene comunión con su creación y que quiere escuchar a su creación, que le importa escuchar lo que su creación dice, lo que su creación espiritual celestial dice, lo que su creación terrenal dice. Por eso él llega hablando: Adán, Adán, ¿dónde estás? Esperando que Adán salga y le diga: acá estoy, mira, ya te fallé, Señor, ayúdame, perdóname, haz algo por mí. Pero lamentablemente Adán tomó otra decisión, ¿verdad? Un poco diferente. Pero en fin, Dios pregunta y lo deja establecido, más que todo para enseñanza nuestra. Repito, no es con el propósito de que Dios dependa de alguien para tener dirección, sino que Dios es un Dios relacional, es un Dios que tiene relación, comunión con su creación. Dios no es un Dios lejano que hace su creación, la deja ahí abandonada. Ay, vendré de aquí a un año a ver cómo está. No, ese no es el Dios al que le servimos. Dios es un Dios vivo,
vivo que se mueve entre su creación, que camina entre su creación, que se deja palpar entre su creación. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios a quien le importa su creación. Es un Dios que quiere tener comunión y relación con su creación en diferentes niveles, dependiendo de la creación de la que estemos hablando. ¿Sí me explico? Entonces aquí comienza hablando y dice: y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor. No está hablando de un ángel, está hablando de un demonio, un espíritu malo. Lo mismo que pasó con Job, cuando dice que los hijos de Dios iban a presentarse delante de Dios, y entre ellos vino Satanás. Amén. Y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Pues de rondear la tierra, de andar por ella. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, aquí miramos que sale un espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu sale. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Quiere decir que un espíritu no puede simplemente ir y hacer lo que quiere, sino que aún los espíritus están sujetos a la voluntad de Dios, al orden de Dios. Si Dios dice te doy permiso, lo hace. Y si Dios dice no te doy permiso, no lo hace. Quiere decir que el diablo no puede hacer lo que quiere hacer. En veces nos amenaza como que él puede hacer lo que él quiere, y te puede destruir y te puede controlar y puede hacer lo que le dé la gana contigo. Eso no es lo que la palabra de Dios me dice. Antes de tocar a Job, tuvo que ir con el creador de Job, con el Señor de Job, y decirle: ¿puedo tocarlo? ¿Me das permiso? Porque sé que sin tu permiso no podré tocar ni un cabello de su cabeza. Eso nos debe de dar confianza, que a pesar de las circunstancias negativas que pasemos, Dios está en control. Dios es Señor de señores y Rey de reyes. No son las circunstancias las que controlan tu camino y las que definen tu destino. Es el Dios de los cielos el que es el dueño de tu vida, y el que tiene que dirigir y el que tiene que determinar el destino de tu vida. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Qué tremendo. Imagínense, Dios hablaba con sus ángeles: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga? ¿Quién irá a hacer este trabajo sucio? Y los ángeles decían pues de una manera y otro de otra manera. No explica qué es lo que decían, pero yo creo que ningún ángel quería hacer el trabajo sucio de ser un espíritu de mentira. ¿Sí me explicó? Y de repente, cuando los ángeles decían uno de una manera y otro de otra manera, de repente se acerca un espíritu malo. Llega un espíritu malo, por supuesto permitido por Dios. Llega y le dice: ¿sabes qué? Yo soy voluntario. Yo lo haré. Yo hago el trabajo sucio que nadie quiere hacer. Yo lo haré. Yo iré y lo induciré. ¿Y de qué manera lo harás? Seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y le dice el Señor: tú lo harás y lo lograrás, porque llevas mi permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que aún al mismo diablo el Señor lo usa para gloria de su nombre. Los mismos espíritus inmundos están sujetos a ser movidos con un propósito de parte de Dios. Quiere decir que no se mueven, no hacen porque quieren y como quieren, hablando de la vida del creyente, por supuesto, sino que dice la palabra que están sujetos. Entonces dice la palabra que se puso como voluntario este espíritu, y es lo que hace el enemigo. Siempre que Dios necesita de alguna manera en ocasiones disciplinarnos o hacernos entender o hacer algo, en ocasiones usa al enemigo y lo usa ahí. El enemigo llega y dice: préstamelo un ratito, suéltamelo un ratito, por favor, préstamelo un ratito. Y el Señor: espérate, deja ver si obedece por las buenas. Déjame le hablo con amor, déjame lo trato con cariño. Si el hombre obedece con amor y con cariño, verá Dios dice: sabes que quítate a un lado, no te necesito en este caso. Fue sensible a mi voz, escuchó mi palabra, abrió su corazón y me recibió y se acomodó, y gloria a Dios, no hubo necesidad. Pero cuando el hombre dice: yo soy esto,
esto, yo soy fuerte, a mí nadie me manda y yo hago lo que yo quiero. Dice el Señor, ¿sabes qué? Dale una sacudida, pues ándale, te lo suelto un poquito. Ve, llega. Y llega aquel espíritu y le da una sacudida al hombre. Que el hombre dice: Señor, perdóname, que ya no hay la puerta. Anda clamando, corre al Señor, clama la sangre. No quiere salir de la iglesia, quiere obedecer todo lo que nunca había obedecido. ¿Por qué razón? Porque le dio una sacudida el enemigo. Y dice el Señor: bueno, si la única manera que te voy a tener en mis brazos es permitiendo que el espíritu vaya y te dé una sacudida, pues voy a permitir a ese demonio que vaya y te sacuda, para que te traiga a mis brazos, para que te refugies en mi presencia. Al fin y al cabo, eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Te quiero tener en mis brazos. A la buena te quiero tener, pero si no vienes a la buena, serás zarandeado por el enemigo. Así es de que qué mejor que venir a la buena, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué vamos a ser sacudidos por ahí si podemos llegar por las buenas, doblando nuestro corazón delante del Señor y diciéndole: Señor, ayúdame, perdóname y dame fuerzas? Quiero agradarte. Vamos a la palabra, vamos a la escritura. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hablar de esta escalera es hablar de Cristo Jesús. Es hablar de la manifestación de Dios a la tierra, conectando los cielos con la tierra, dando un acceso al hombre para llegar a la gloria de Dios. Pero no solamente habla de la escalera, sino que a través de la escalera, como un mismo contacto, la escalera es una extensión del cielo a la tierra. Es la única manera de llegar al cielo, a través de esa escalera. Pero no solamente estaba la escalera, había ángeles de Dios que subían y descendían a través de aquella escalera. ¿Qué significa esto? Los ángeles de Dios son una extensión del poder de Dios. Dios muchas veces habla y dice: hagamos. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios dice: bajemos y confundámoslos, no significa literalmente que Dios, todo poder, toda gloria, todo omnipotente, grandioso, descendió a confundir la lengua de aquellas personas que construían la Torre de Babel. ¿Sí me explico? ¿Por qué digo que no? Porque la Biblia dice claramente que si Dios se acerca un poco a la tierra se desbarata delante de su presencia. No soporta su gloria. Cuando descendió al monte, solo un poco de su gloria, dice que temblaba y se estremecía y la gente no podía soportar su gloria. Si Dios descendiera, es algo parecido como decir: ¿qué pasaría si el sol se acercara a la tierra y cayera a la tierra? Para empezar, no puede caer el sol a la tierra porque es más grande que la tierra. Segundamente, apenas está acercándose a la tierra explotaría en 1000 pedazos por no soportar el calor. El fuego ardería en llamas la tierra porque no soportaría el fuego y el calor del sol. Ahora, el sol no es nada a comparación con la gloria de Dios. Si el Dios Todopoderoso se acerca y desciende a la tierra, destruye la tierra y todo lo que hay en la tierra. Pero Dios se acerca cuando Dios dice: he aquí descendamos y confundamos ahí su lengua. Está hablando con su creación angelical, porque los ángeles son los que ejecutan la palabra y los juicios de Dios. Son los que ejecutan las misiones de Dios. Dios no es el que lo hace literalmente. En la mayoría de los casos son los ángeles los que llegan actuando, haciendo, cumpliendo con esa función. ¿Sí me explico? Dios, a través de los ángeles, Dios dice: yo lo hice, aunque quizás no fue literalmente Él en su esencia espiritual como gloria que vino y lo hizo. Lo hizo a través de ángeles, lo hizo a través de esa manifestación. Y vamos a mirar algunos pasajes para entenderlo. Entonces hay una extensión de Dios hacia la tierra, y esa extensión es lo que es el ejército angelical. Dios dice: voy a hacer algo, y dice: ya lo doy por hecho. Y no es que Él viene y literalmente Él viene y lo hace, porque primeramente
Obviamente, como le digo, Dios no puede venir a la tierra en un sentido literal, así con toda su gloria y su esplendor, porque no lo soporta la tierra. Pero Él opera a través de los ángeles. Dice que los ángeles son ministros, llama de fuego, que ejecutan su palabra, que ejecutan su poder, ejecutan sus órdenes, ejecutan lo que Él dice. Cuando un ángel hace algo, es como si Dios mismo lo hiciera, porque la orden sale de Dios, porque el que dio la orden es Dios, y ellos son servidores de Dios, son una extensión de Dios a la tierra. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso es que Dios se comunica con su creación angelical, porque en todo lo que va a hacer es en su mayoría a través de ángeles que se mueve, o de manifestaciones angelicales. Veamos algunos pasajes. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué maravilloso está esto. Aquí miramos Jacob, la tradicional historia que conocemos. Jacob luchó con un ángel por una bendición, pero era un varón, dice. O sea, no era Dios así manifestado en su gloria y en su esplendor, sino era una manifestación angelical. Se miraba como un personaje, como un varón, como un hombre, pero Jacob sabía que era alguien especial y luchó con él por una bendición. Ya rayaba el alba. El ángel le dice a aquel varón, le dice: déjame, suéltame, porque ya raya el alba. Le dice: no te soltaré si no me bendices. Pues ¿cómo te llamas? Pues Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres ya has vencido. Jacob luchó con el mismo Dios de los cielos en una manifestación angelical, en una manifestación como un varón. Entonces miramos que aquí Dios mismo se manifiesta como un personaje, como un varón, para tratar con Jacob de una manera especial y llevar a cabo un propósito glorioso y especial. Veamos otra escritura en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, veamos algo muy hermoso, y ahorita regresamos a Génesis, ya que hay muchos pasajes muy hermosos que quiero que veamos. Jueces capítulo 13, versículo 17 al 22. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Quién es el admirable? El Cristo, el Dios altísimo. Él era el mismo Dios de los cielos en una premanifestación, una figura angelical, ya hablando con Manoa, hablando con los padres de Sansón, para revelarles, ¿verdad?, quién era aquel personaje. El versículo 19 dice: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña, y al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Sabían que no era un hombre, era una manifestación angelical del mismo Dios de los cielos.
A Dios hemos visto, al admirable hemos visto. Sabían a quién habían mirado. No era cualquier personaje, era el mismo Dios en una manifestación angelical. Entonces los ángeles son como una extensión de Dios, por medio de la cual Él ejecuta su palabra, ejecuta sus propósitos, ejecuta sus deseos. Lo que Él quiere hacer lo lleva a cabo. Ahí estaban los tres personajes, Dios y dos ángeles. Eso es lo que apareció ahí. Los ángeles salen para un lugar, Dios se queda con Abraham. Si comprendemos, hermanos, Dios con ángeles, Dios trabajando a través de ángeles, Dios dando órdenes a los ángeles, ejecutando sus propósitos a través de ángeles. Por eso es que Dios habla con los ángeles. Hagamos, descendamos, creamos, a hacer todas las cosas, porque Él se mueve a través del poder angelical que gobierna con su poder. ¿Sí me explico? Vamos a la palabra. Génesis capítulo 22, dijimos versículo 15 al 18. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces dice, habló el ángel del Señor a Abraham y lo comenzó a bendecir por la obediencia que había tenido de no rehusar el sacrificar, ofrecer a su único hijo Isaac. Entonces hablamos de la expresión del ángel del Señor, una manifestación de Dios de una forma angelical. Por eso se le conoce como el ángel del Señor. Entonces el mismo Dios toma esa manifestación en diferentes pasajes en la Escritura. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 3 versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Volvemos a mirar aquí el término, se le apareció el ángel del Señor. Manifestaciones divinas de Dios. Era el mismo Dios en llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces estamos hablando en este caso de una manifestación de Dios. Dice que el ángel del Señor le habló de en medio del fuego. Era el mismo Dios el que le hablaba. Por eso le dijo: quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dice que Moisés se quitó su calzado, se postró y adoró. No era un ángel natural, ordinario, como los dos ángeles que acompañaban al Señor en Génesis 18, sino que aquí era el mismo Dios de los cielos en una manifestación angelical para hablarle a Moisés y enseñarle lo que tenía que hacer. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de lo que son las expresiones y manifestaciones angelicales. Éxodo capítulo 33. Veamos qué dice el versículo 1 y el versículo 2. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Miramos aquí la diferencia. Dios dice: voy a enviar mi ángel para que te guíe, para que te dirija, pero yo no subiré en medio de ti. No será mi gloria divina directa que irá contigo. Yo no subiré directamente delante de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces hablamos tanto de manifestaciones directas de Dios cuando es Dios mismo, como hablamos también de manifestaciones angelicales, ángeles a los cuales Dios comisiona y da encomiendas, da órdenes para que cumplan cierto propósito directamente para la gloria de Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Pero hay una conexión entre Dios y los ángeles. Los ángeles son una extensión de Dios, por así decirlo.
es el mejor término que puedo utilizar para expresar, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios enseña en este sentido. Veamos qué dice la palabra del Señor. Éxodo 23, del 20 al 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El que él hable es como yo hablando. Si mi nombre está en él, es una extensión mía. Está cumpliendo mi propósito. Mi nombre está en él. Ten cuidado de escuchar y de obedecer lo que está recibiendo de parte de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. Dios habla al hombre a través de los ángeles. Muchas veces cuando el hombre escucha que Dios le habla, muchas veces es a través de una voz angelical. Los ángeles de Dios llegan a ministrar al hombre, a guiar al hombre, a enseñarle al hombre muchas veces qué camino tomar, por qué camino ir, de qué manera conducirse. Los ángeles nos hablan. Hay veces que uno de repente dice: se me iluminó, me llegó esto a la mente, qué glorioso lo que me llegó. Y uno piensa que simplemente fue casualidad, coincidencia. No, si miráramos el terreno espiritual, hay ángeles alrededor de nosotros para ministrarnos, para ayudarnos, para encomendarnos en el camino que Dios quiere que andemos. Entonces Dios ministra al hombre a través de ángeles. Pongámonos de pie y vamos a acercarnos al Señor.